Buena tarde, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la historia de los géneros literarios. Y ahora vamos a trabajar específicamente, ¿verdad? ¿Cómo surgen estos géneros? Nosotros sabemos claramente que hemos en algún momento leído alguna obra literaria, algún cuento, alguna historia, pero los géneros literarios fueron desarrollando ya de manera formal en los años, dice 384, 322 antes de Cristo, y se da con Aristóteles. Acá hay 3 géneros específicamente de los cuales vamos a ver. Estos ya los hablamos en anteriores temas, pero los vamos a especificar claramente porque los tenemos acá concebidos. Está la épica, está la lírica y está la dramática como tal. Aquí claramente entonces dice, épica es la madre de la narrativa y consistía en narrar todo lo que comprendía una guerra específicamente, una batalla, una lucha. Aquí, cuando nosotros hablamos del género épico, es todo aquello que tuvieron los superhéroes, por decirlo así, ¿verdad? Para ese entonces, en las guerras. Por ejemplo, está la guerra de Troya. Hemos visto una película establecida sobre la misma. Para la lírica, aquí no es más que la narración que hemos estado hablando, pero ya se presenta en una forma de canto o en una canción. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué era lo que cantaban? Pues lo mismo, ¿verdad? Que desarrollaban las hazañas, todo lo que ellos habían conquistado, las guerras, los triunfos, todo lo que ellos habían pasado durante esa batalla, pues lo cantaban, a eso se refiere el género lírico. Y por último, que es el más actual, es el género dramático. Para el género dramático, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es un drama, ya son situaciones más sociales que se presentan y que podríamos mencionar dentro de los mitos. Dentro del mito se recuerdan que estamos estableciendo, por ejemplo, lo que corresponde a lo que va en relación a los, eh, a los dioses, Ares, Zeus, Afrodita, ¿verdad? Poseidón. Esos son seres mitológicos. Les decía en la clase anterior, para seres mitológicos, por ejemplo, de Guatemala, pues hablamos del sombrerón, del cadejo, la llorona, la mula sin cabeza, etcétera, ¿verdad? Todos ellos ya son seres mitológicos. Y lo más reciente dentro del género dramático, pues ya aparece la tragedia y la comedia, que estos son dos aspectos que nosotros podemos ver así, a simple vista, en cualquier serie, en una novela, en algo que nos presente el cine o la televisión. Y lo más cercano, ¿verdad? La televisión como tal, que es un texto expositivo. Su nombre nos indica, expone y desarrolla un tema específicamente. La información que nosotros presentamos siempre en una exposición, pues va a constar, ¿verdad?, de una información. Es hacerle conocer, hacerle saber a las personas acerca de un tema nuevo, algo que le venga a generar un conocimiento nuevo, que le venga a ayudar o a fortalecer un conocimiento que posiblemente ya tiene. Entonces, dentro de este texto expositivo, pues vamos a tener que va a tener un contenido, un objetivo, va en un momento determinado a transmitir una información específicamente. Sobre eso se trata el texto expositivo. Los textos expositivos pueden ser divulgativos o especializados. Los nombres de estos como tal nos muestran a qué se refiere. Cuando yo estoy hablando de un texto divulgativo, es porque todo mundo lo puede conocer y entonces, es todo texto que en un momento determinado nosotros podamos comprender. Para el texto especializado, en este caso, pues nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Así como ustedes que están en distintas carreras. Por ejemplo, el que está estudiando dibujo técnico sabe que es una escuadra, que es un escalímetro, que es una mesa, que es un tablón, que es una medida, etcétera. Para el que está estudiando en el área de medicina, sabe que es un tubo de ensayo, sabe que es un estetoscopio, sabe cómo utilizar un aparato, por ejemplo, para medir signos vitales, etcétera. Entonces ya estamos hablando de textos especializados según las áreas,
Por ejemplo, nosotros en un momento determinado tuvimos textos especializados en el básico, en la primaria, ¿verdad? Tuvimos algún libro de idioma español, un libro de ciencias naturales, un libro de matemáticas, pues ya son textos especializados específicamente. Las características que posee un texto expositivo, pues va a presentar de forma inicial el transmitir una información. Va a tener, dijimos, un objetivo, es decir, va a tener una intención de por qué se va a desarrollar. Y luego cumplir una figura retórica según el contenido del cual nosotros estemos hablando. Puede utilizar gramaticalmente un tiempo y también puede utilizar gramaticalmente pues un lenguaje técnico de acuerdo a cómo se establezca el área al cual se refiere. La estructura pues es muy sencilla porque nosotros conocemos claramente que todo tiene un inicio, un desarrollo y un final o una conclusión. En un texto expositivo, pues el fin primordial es enseñarle y explicarle a otra persona acerca de una información. ¿Qué pasa entonces? Pues al inicio yo lo que voy a hacer es que voy a dar a conocer el contexto del tema del cual yo voy a tratar y luego voy a desarrollar todo lo que se pueda en cuanto a la información de la que yo voy a tratar. Y para la conclusión, pues no es más que hacer una recapitulación del tema del cual se está hablando. Por ejemplo, el tema en tendencia es, ¿verdad?, cómo surge el coronavirus, cómo se produce, cómo se propaga y cómo se desarrolló. Durante el desarrollo, pues podríamos ver, ¿verdad?, las estadísticas de muerte, de cómo se ha aumentado estos casos y cómo se han mutado estos casos. Conclusiones, pues definitivamente después de conocer cómo surge y cómo debemos de evitarlo, de cómo se propaga o cómo debemos de prevenirlo, también algo muy puntual que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en una exposición, es determinar y hacerle conocer a las personas o a los ciudadanos que es importante y que sería de carácter obligatorio que las personas se vacunen. ¿Por qué? En este caso, si bien es cierto, la vacuna no me está inmunizando a mí para la enfermedad, pero al menos me está evitando el sufrir daños y consecuencias mortales específicamente. Entonces, sobre eso es que nosotros hablamos sobre textos expositivos. Lo que estamos teniendo en este momento es una exposición. Yo estoy presentando, ¿verdad?, las partes que comprende un texto expositivo, una introducción, un desarrollo y una conclusión como tal. Los textos expositivos es todo documento que en un momento determinado venga a beneficiar a un ser humano en conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí dice los textos expositivos con relacionados a las infecciones del coronavirus, lo determina la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, dónde lo puedo encontrar y qué es lo que pasa. Esto es apenas una fase de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué es un texto informativo? En este caso, en el texto informativo, su nombre también nos indica, es informar a otra persona. Y cuando informamos, dijimos en el texto expositivo es informar. Bueno, entonces cuando yo voy a informar es exponer y dar a conocer a la persona acerca de un tema específicamente. ¿Qué puedo ofrecer dentro de una información? Pues datos, descripciones, realidades, hechos, circunstancias, estadísticas y todo lo que en un momento nosotros podamos crear como un nuevo conocimiento. A eso es a lo que se refiere. Esto es un texto informativo. ¿Cuáles son las características del texto informativo? Su nombre indica transmitir una información, es decir, explicarla, compartirla, que tenga una argumentación clara. Yo no me voy a inventar, ¿verdad? Que, miren, como muchas personas han hecho, ¿verdad? Y dice, miren, no se vacunen porque ustedes van a obtener ahí un chip, este es el sello de la bestia, solo 2 años de vida van a tener y todas un montón de sandeces que no tienen un sentido y que no tienen un sustento como tal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar en un texto, vamos a escribir o redactar un texto, pues tenemos que tener un argumento sólido. Y eso es muy importante, que yo si emito una opinión, si yo estoy haciendo una reflexión, o sea, yo me base a una postura realmente válida y concreta, o sea, que no sea un invento como tal. Eso es muy importante.
Luego tenemos, por ejemplo, el empleo de un lenguaje técnico y divulgativo. Recuerden que siempre hemos hablado sobre esa situación. Yo siempre lo he dicho. No es lo mismo hablarle a un niño de primero primaria que hablarle a un jovencito de primero básico o hablarles a ustedes que ya son personas que han tenido una formación y que están a punto, ¿verdad?, de graduarse como tal. Entonces, todo lenguaje va a ir acorde a la situación y a la edad que se esté manejando como tal. Y estos son los rasgos que presenta un texto informativo. Los tipos de texto informativo pues van a ir variando, ¿verdad? Puede ser una revista, un libro, un diccionario, un informe, una convención, de acuerdo a la situación que nosotros vamos a utilizar. Dijimos entonces que pueden ser textos divulgativos, es decir, que todo el mundo tiene acceso a él y todo el mundo puede conocerlo. Especializado también, lo único que el especializado pues ya tiene un área específica, por ejemplo en ciencias naturales, en el área de matemáticas, en el área de lenguaje, para poderlo establecer en el área de medicina, en el área de arquitectura, etcétera, según las necesidades que nos presente. ¿Qué estructura debe de tener un texto informativo? Al igual que el texto expositivo, pues presenta una introducción o prefacio, es decir, un panorama general de qué va a tratar el tema. Y regularmente siempre hacemos un breve resumen de todo lo que se aborda, ¿verdad? Con la finalidad de que la persona que lo vaya a leer pues tenga una plena idea de qué es lo que va a tratar. Tenemos un desarrollo que no es más que todo el contenido a abordar. Y por último, el cierre, el final o la conclusión, que es un resumen de lo que se ha tratado, lo más importante como tal. Y esto es en relación a un texto informativo. Los ejemplos de textos informativos, pues están, por ejemplo, todos los medios digitales o los sitios web que podemos tener, a excepción, yo les coloqué aquí esta imagen, vean, aquí dice claramente Wikipedia, pero recuerden que Wikipedia no es un sitio realmente que sea tan fundamentado, porque usted puede escribir, ¿verdad? Y crear un artículo dentro de este espacio. Entonces, no se queden, por favor, solo con Wikipedia, se lo suplico. Donde estén y para la información que ustedes van a investigar, etcétera, de aquí en adelante, no se queden solo con la información de Wikipedia. Busquen reportajes periodísticos, instrucciones, bibliografías, busquen hemerotecas, artículos médicos, busquen revistas, busquen informes, busquen estadísticas según su necesidad. Y estos son los textos informativos que nosotros vamos a encontrar. Otros tipos de textos que vamos a encontrar son los textos argumentativos, que ya nosotros hemos hablado mucho de esta parte de la argumentación. Cada idea, cada opinión que nosotros emitamos, pues tratemos de que tenga una base específica, un argumento de por qué nosotros lo estamos diciendo. Entonces a esto vamos a llamar nosotros textos argumentativos, porque tengo una base sólida del cual estoy hablando. Para los textos narrativos, pues nosotros ya vimos, ¿verdad?, que la narración es un claro ejemplo de todo aquello que nosotros vamos a encontrar en un cuento, en una historia, en una novela, un reportaje, un chiste, etcétera, porque siempre nos va a dar a conocer cómo da un proceso de episodios en cuanto a una lectura, en cuanto a un hecho, un evento como tal. Y los textos expositivos, que no es más que dar a conocer una nueva información de forma así muy clara, muy puntual, ¿verdad? Explicativa. ¿Qué es lo que yo hoy en día estoy haciendo, verdad? Tenemos en la pantalla nuestra imagen y estamos abordando, ¿verdad? Una explicación paso a paso de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es un texto científico? Un texto científico sería un claro ejemplo de un texto especializado, porque en este caso, la publicación científica o un escrito científico va dirigido a una comunidad científica especializada. En este caso, cuando nosotros hablamos de algo científico, puede ser en la rama de ciencias sociales, en la rama de ciencias naturales, en la rama de la economía, de la administración, etcétera. O sea, hay un fin primordial a quien va dirigido.
Y como va a haber un fin primordial, entonces el texto va a estar redactado en un lenguaje especial. La información, pues, va a ser científica, claro está, o sea, comprobada, y va a tener, pues, normas específicas para las personas que lo utilicen. Yo siempre hago la comparación en ejemplos cuando nosotros utilizamos, ¿verdad? Algunos términos. Dijimos en su momento, pues hay bancos, ¿verdad? Banco monetario, banco de datos, banco de sangre y banco para sentarse. Entonces, según mi contexto, si yo estoy en un hospital y digo voy a ir al banco, pues saben posiblemente que voy a ir al banco de sangre, ¿verdad? Si yo estoy en una empresa y estamos hablando de las finanzas y yo voy a decir, voy a ir al banco, pues se sabe que es una agencia bancaria, ¿verdad? Entonces todo va a ir según el contexto. Por eso es un texto científico, va a ser todo aquello que va a ir encaminado a un área específicamente y que en su momento, como se llama científico, es porque ya fue comprobado. Es una ciencia comprobada, un conocimiento comprobado y que vamos a recaer nuevamente, ¿verdad? A que tiene un argumento. A eso se refiere. Las características de un texto científico son, es un texto expositivo y objetivo, pues nos va a enseñar y nos va a guiar, ¿verdad? ¿Cuál es el fin primordial? Se manifiesta en su exposición por ser claro, preciso, universal y verificable. Cuando nosotros hablamos que es claro y preciso, es que vamos a entenderlo y lo vamos a comprender. Universal, que aquí en Guatemala, en China, en los Estados Unidos y en donde estén, pues es aplicable el conocimiento. Y verificable cuando se puede comprobar, ¿verdad? Ah, es que dicen que esto funciona así, ¿verdad? Entonces lo ponemos en marcha y así va a ser. Así va a ser, así es la forma en que se va a verificar, ¿verdad? Tiene una extensión dependiente de un tipo. Pues claro está, si estamos hablando que va a ser específico, ¿verdad? O científico, está determinado a un área específica. Puede ser un autor o varios autores. Los libros nos lo han mostrado, ¿verdad? Dice para los autores, fulanito, menganito y sultanito, 3 autores en un solo libro. Expone conjuntos de resultados de experimentos. Se recuerdan que cuando comenzó esto de la pandemia, ¿verdad? Todos tuvieron que ¿cómo se llama? Inventar e investigar lo que es la vacuna hasta llegar a los procesos que hoy en día tenemos. Entonces, todo eso llevó una serie de pasos y una serie de experimentos. Recuerdo que lo muy mencionado fue los mexicanos, cuando un grupo de 100 mexicanos se expusieron, ¿verdad?, a la vacuna. Y, o sea, ellos voluntariamente, ¿verdad?, se sometieron a esos experimentos. Entonces, sobre este proceso es que nos habla. Un lenguaje técnico ya explicamos, ¿verdad?, que es con relación al campo que se esté estableciendo. Los textos científicos, por ejemplo, vean esta revista muy famosa, ¿verdad? El National Geographic. Y si no, también estamos de History, Geographic. En este caso, habla acerca de todo lo relacionado a la sociedad, experimentos y situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando de textos científicos. Pueden ser artículos, informes, monografías, cierres y presentaciones, textos divulgativos, revistas, diccionarios, según sea lo que se presente. Los informes y monografías pues llevan estudios de años específicamente. Las conferencias y presentaciones pues esas son más cortas, pero antes de hacer una presentación tuvieron que haber hecho un estudio. Y los textos divulgativos, que son todos los que nosotros en un momento encontramos en los sitios web, a eso se refiere. La estructura de un texto científico, pues aquí vamos a continuar con el inicio, desarrollo y final, pero va a tener unas características muy importantes porque en este se va a presentar un título y una lista de autores, quiénes intervinieron en él, quién lo hizo y por qué lo hizo, para qué lo hizo, ¿verdad? Y va a tener pues claramente un título. Presenta un resumen o abstract, que es lo que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? Como una introducción, una breve resumen de todo lo que se desarrolló dentro del texto y por qué de que se está desarrollando como tal.
La introducción, esta ya es específicamente al tema del cual está hablando. El contenido va a ser todo lo que en un momento determinado aborde el libro, aborde el informe, aborde la monografía como tal. Aquí se habla de agradecimientos regularmente como se hace una investigación y se involucra muchas personas, puede ser personas, instituciones, países, entidades, etcétera, pues se da un agradecimiento. En los nexos nosotros conocemos las estadísticas, gráficas, posiblemente imágenes o fotografías que hemos tomado de la investigación que se ha desarrollado. La bibliografía no es más que todos los materiales citados para poder hacer la investigación. Y por último, tenemos la autorización expresa de ese uso de datos. No es que yo vaya a crear ahorita mi libro, ¿verdad? Y todo lo voy a ir a copiar de Wikipedia y todo lo voy a pegar en Word y después le voy a dar un formato bien bonito y ya yo hice mi texto, ¿verdad? Científico. No, 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 no. Todo tiene que tener un procedimiento en especial. Algunos ejemplos de textos científicos puede ser la evaluación del impacto de un programa de control en lo que es la tiniasis, cistercosis, perdón. En este caso, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la oncocercosis, es aquella enfermedad que en un momento determinado es ese bichito, ¿verdad?, que tiene la carne de cerdo. Pero ya aquí está hablando de cistercosis, en este caso ya es otra fase de esa enfermedad como tal. Y así podríamos citar, no solo en el área de medicina, en el área de educación, en el área de, social, en el área de economía, etcétera, todo lo relacionado a ello. Y por último, vamos a abordar el tema de un texto periodístico. Cuando hablamos de un texto periodístico, se hace alusión a un escrito que se va a desarrollar en una investigación que una persona tiene un interés especial, ¿verdad? Pero que aparte de que es un interés especial, pues tiene que llamar la atención del público al cual se va a dirigir. Entonces, el texto periodístico, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier nota como nosotros hemos visto a veces en los noticieros digitales, que a veces ni escriben correctamente, ¿verdad? No, 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 no. Un texto periodístico va a llevar un proceso de investigación cuyo propósito es darle a conocer al público sobre una situación. Pero una situación dijimos que va a tener argumentos y que va a tener un respaldo de lo que se está emitiendo como tal. Los textos periodísticos regularmente siempre los vamos a encontrar en columnas de periódicos importantes, de revistas importantes, y que en un momento determinado, pues los textos periodísticos tienen un tiempo específico, porque como solo es una nota de tiempo real, entonces media vez pasa eso, ya, o sea, lo que hoy fue tendencia, mañana es otra cosa, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar. Y eso es importante porque eso hace a que nos ayude a nosotros a crear esta información específica como tal. El objetivo de un texto periodístico es brindar información al lector que le formule una opinión. Que usted diga, ah, sí tiene razón, ¿verdad? La estadística dice, hasta el día de ayer decía las estadísticas del MAPS, que es el Ministerio de Educación y Asistencia Social, decía que la afluencia de los menores de edad comprendidos entre los 12 años a 17 años era extraordinaria que ellos hubieran llegado y vacunarse, mientras que los adultos ni siquiera, ¿verdad? Tenían esa precaución o tenían esa noción. Entonces, no es una opinión que yo esté emitiendo, sino lo está emitiendo la estadística que fue generalizada y que yo lo estoy llevando a una nota contextual porque es lo que estamos atravesando. Es como siempre hemos hablado, ¿verdad? En relación a las cosas reales. Definitivamente usted tiene que buscar lo relevante, lo verídico y lo idóneo. Siempre, siempre. Y esto es lo que nos dice entonces que tiene como objetivo un texto periodístico como tal. Dentro de los géneros periodísticos vamos a encontrar muchos pueden ser informativos, de opinión, pueden ser de opinión e informativos y pueden ser en un momento determinado ya de los temas.
pues pueden ser de medicina, de comida, deportivos, informativos, etcétera. Todo esto comprende entonces los géneros periodísticos. Un ejemplo puede ser una noticia. Y la noticia, pues, es lo que ha ocurrido en última hora, ¿verdad? Posiblemente un accidente, etcétera, lo que sea. Una entrevista, ¿verdad? Es que entrevistaron al presidente Alejandro Yamatei y él dijo el día 29 que va a vacunar a los niños de 6 y 7 años. Excelente noticia, ¿verdad? Qué bonita la entrevista porque él explicó qué es lo que va a pasar. O puede ser una crónica, ¿verdad? La crónica, recuerden que va a ser el desarrollo de un suceso entre fechas hasta un momento determinado. ¿Y qué es el artículo de opinión? Pues no es más que emitir sobre un tema de interés lo que yo piense como redactor, como columnista, ¿verdad? Entonces lo que yo pienso es lo que yo voy a compartir. Y entonces, dentro de esta columna, por ejemplo, en este caso yo, algo muy primordial que sigo emitiéndole a todos mis estudiantes es que por favor se cuiden, que se vacunen, que es importante hacerlo, que no se dejen llevar de muchas cosas o muchas tonteras que las personas dicen y expresan sin conocimiento alguno, ¿verdad? Esa es mi opinión. Entonces, si yo estuviera en un periódico, pues definitivamente voy a instar mi opinión a que las personas se deban de vacunar. A eso se refiere. El artículo dentro de la opinión, pues va a ser también de acuerdo a la forma o al aspecto al que se esté presentando, ¿verdad? Puede ser deportivo, dijimos, puede ser específicamente noticiero informativo, puede ser de reflexión. Eh, en Prensa Libre salía mucho un personaje de una persona que le llamaban Tía Connie y ella hacía muchas reflexiones sobre algunos eventos de familia, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Una columna de opinión. Lenguaje y la estructura que va a tener va a ser según a quién se dirija, a quién se dirija específicamente. Entonces aquí nos dice cómo debe estar estructurada una columna, o sea, es decir, una opinión. Debe tener un primer párrafo en donde se debe de expresar el tema, un segundo párrafo en donde se desarrolla el tema y al finalizar o concluir, pues un pensamiento ya más claro de cierre como tal. A eso es a lo que se refiere en relación a estos tipos de textos eh, relacionados al periodismo específicamente. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muchas gracias. Entonces, iniciamos la clase el día de hoy en observar la historia, ¿verdad? De lo que era un texto como tal. Acá, los géneros literarios. Pasamos entonces ahora a un texto expositivo, al texto informativo y lo que es un texto ya específicamente científico y del texto científico pues fuimos minorizando a lo que es un texto periodístico como tal. Y con esto concluimos la clase del día de hoy.